cordial saludo. A continuación expondremos la cartilla relacionada con el tema de primicias y fundamentos del enfoque cognitivo. En esta exposición los integrantes son Marlene Vargas, Yesenia Ortiz, Jenny Montero y quien les habla, Mayra Alejandra Álvarez. En esta oportunidad pues vamos a hacer una presentación sobre el objeto de estudio, los postulados y las premisas principales, conceptos teóricos y disciplinarios, las limitaciones o las críticas del enfoque y las técnicas de intervención. El cognitivo plantea que muchas veces lo que sentimos y nuestro comportamiento depende de nuestros pensamientos, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros como personas tenemos pensamientos negativos o creencias equivocadas, esto puede influir tanto en nuestras emociones como en nuestro comportamiento. Por eso es que el enfoque cognitivo busca entender cómo influyen nuestros pensamientos en nuestro comportamiento y cómo podemos cambiar eso, ¿sí? Para el bienestar de las personas. Las premisas y los postulados, entonces nos dice que la mente procesa información, o sea, es similar a un computador que recibe, codifica, almacena y recupera datos. El pensamiento, como decimos que la mente procesa información, entonces por eso hablamos de que una premisa es el ser humano es un procesador activo de información. El pensamiento influye en las emociones y la conducta. La conducta está medida por procesos mentales internos. Los esquemas mentales organizan y la experiencia, o sea que la mente, podemos decir que una premisa es que la mente organiza las experiencias mediante representaciones cognitivas. La conducta puede modificarse cambiando patrones de pensamiento. Eso es lo que hablamos, que el aprendizaje implica cambios en las estructuras cognitivas y no solo como en la conducta observable. Entonces, le doy paso a mi compañera para que mi compañera Yesenia nos va a hablar sobre los conceptos teóricos, pero entonces quisiera agregar algo más diciendo que los principales autores del enfoque cognitivo son, entonces tenemos a Ulrich Neisser, padre de la psicología cognitiva, a Jean Piaget, que hizo el desarrollo cognitivo en la infancia, a Jerome Brunner, nos habla sobre el aprendizaje por descubrimiento, y a Lev Vygotsky, que él nos habló sobre la importancia del contexto sociocultural en los procesos mentales. Tenemos a Albert Elliott, que nos ayudó o nos aportó sobre la terapia nacional, emotiva y conductual. Y ya mi compañera entonces les va a explicar sobre los conceptos teóricos. Cordial saludo, querida tutora, queridas compañeras, mi nombre es Yesenia Ortiz. Continuando con esta intervención, quiero hablarles sobre los conceptos teóricos y disciplinarios. El enfoque cognitivo se fundamenta en diversos conceptos teóricos que explican cómo las personas procesan la información y cómo esta información puede influir en sus emociones y en sus comportamientos. Para poder entender esto, quiero dar como una introducción a lo que son los esquemas mentales. Pues los esquemas mentales son como los lentes que tenemos los seres humanos para ver el mundo. Son patrones de pensamiento que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida y esto puede influir en nuestra vida tanto positivamente como negativamente según la manera como interpretamos la información o las situaciones que nos pasan en nuestro diario vivir. También está lo que son los esquemas cognitivos, que son estructuras mentales que organizan el conocimiento y permiten interpretar la realidad a través de experiencias previas. Es decir, este autor nos habla sobre algo que es la asimilación y la acomodación. ¿En qué consiste la asimilación? Cuando nosotros los seres humanos recibimos una información previa que no tenemos, por decirlo así, conocimiento o ni idea de qué trata, nuestra mente llega a esta información, estamos en un estado de asimilación, pero ya cuando la analizamos, la interpretamos, nos afianzamos de esta información, entramos en un estado de acomodación, ya aceptamos esta información en nuestro cerebro y en nuestra mente. También está lo que son los pensamientos automáticos, que son ideas o interpretaciones que surgen de manera rápida y espontánea y que llegan a nuestra mente en diversas situaciones. Para poder entender esto, quiero compartir un ejemplo. Si yo le envío, por ejemplo, a mi esposo un mensaje por WhatsApp,
y pasa 1 hora, 2 horas y él no me responde y me doy cuenta de que está en línea, que le llegaron los 2 chulitos, que lo ha visto, llegan esos pensamientos espontáneos y rápidos, ¿qué estar haciendo? ¿Será que ya no le intereso? ¿Será que ya no le importo, que no soy importante en su vida? Entonces vienen esos pensamientos que llegan y pueden influir negativamente en la vida de la persona según la manera como los interpreto. También están lo que son las distorsiones cognitivas. Esas son las maneras erróneas que tenemos, las maneras erróneas que tenemos de ver la vida, de percibirla y las maneras negativas o erróneas en la cual nosotros interpretamos la información que nos llega. Para poder entender esto hay unos ejemplos que es la sobregeneralización. ¿Qué es la sobregeneralización? Son aquellos pensamientos que nos hace extraer de una conclusión de un solo evento aislado en una situación negativa. Es decir, si yo en el estudio presento mi primera prueba, mi primer examen y en este examen me va fatal, me va re mal, saco malas notas, me llegan esos pensamientos erróneos de pensar de que ahora en adelante todos los exámenes que voy a presentar me van a ir mal, voy a tener un mal puntaje. También está lo que es el pensamiento dicotómico, lo que nosotros llamamos o todo o nada. Son aquellas personas que son perfeccionistas, de que de pronto no aceptan un término o un punto medio, que quiere que todo les salga muy bien. Y si en algo fallan, no aceptan esta situación de pronto buscar una solución, de cómo mejorar. Ellos quieren por eso lo dice todo o nada, que todo les salga bien, que todo les salga a la perfección. También está lo que es la catastrofización. Esto más que todo se da cuando estamos en un evento estresante y deducimos lo peor. Es decir, para poder entender esto quiero compartir un ejemplo. Si yo trabajo en una empresa y mi jefe me pide que le realice un informe sobre el proyecto que estamos realizando o sobre las ventas, y siempre que se le pasa este informe mensual, él tiende como a dar una retroalimentación, decirnos algo sobre el informe que le pasamos, y pasan 4 días, 5 días, mi jefe no me responde, entonces yo estoy catastrofizando esta información y pienso, ¿será que no le gustó? ¿Será que algo me quedó mal? ¿Será que me va a echar? Siempre estoy pensando lo peor. Entonces no tengo ese punto medio de pensar de pronto es que está ocupado, ha tenido reuniones, no ha tenido tiempo de leerlo. Entonces llegan esas cosas a mi mente. También algo muy importante que quiero compartirles es sobre el modelo ABC de Ellis. Es donde él explica las emociones y que las conductas no solo dependen de los acontecimientos, sino de las creencias personales que tienen sobre ellos. Cuando hablamos de este modelo ABC, el A quiere decir que es el acontecimiento y el activador. La B son las creencias y la C son las consecuencias emocionales y conductuales. Es decir, en la A, para poder entender esto, en el ejemplo que yo les daba, le envío un mensaje a mi esposo y él no me responde, me deja en visto. Ese es el activador, el acontecimiento que pasó. Ya cuando hablamos de la B, que son las creencias, es lo que yo pienso, mi creencia personal. ¿Será que ya no me quiere? ¿Será que no quiere hablarme? ¿Será que ya no quiere que esté en su vida? Tengo esa creencia de pensar cosas malas o cosas negativas. Y las consecuencias emocionales es lo que me produce este acontecimiento de la creencia que yo tengo de lo que pasó al enviarle el mensaje. Me puede dar tristeza, puede darme ansiedad, puede darme rabia. Este es lo que nos habla el método ABC. Continuamos con las limitaciones o críticas del enfoque. El enfoque cognitivo es uno de los más influyentes en la psicología actual, sin embargo, presenta algunas críticas. Algunas de ellas son: reduce la experiencia humana a procesos mentales, es decir, que deja a un lado algunos aspectos importantes del individuo, como son las emociones profundas, los conflictos inconscientes, los traumas, las emociones afectivas o la historia personal de cada persona. Es decir, explica al ser humano solo por lo que piensa y no puede considerar suficientemente lo que siente o lo que ocurre en su inconsciente. Un ejemplo, cuando a una persona le da miedo hablar en público, el enfoque cognitivo diría: el problema está en sus pensamientos negativos, lo va a hacer mal, se va a equivocar.
Otro enfoque diría, pueden existir emociones profundas o experiencias pasadas o traumas que puedan influir en ese miedo de hablar en público. Otra crítica es, minimiza factores sociales y culturales, pues le da poca importancia a los aspectos que pasan en el entorno de una persona. El enfoque cognitivo se centra más en los procesos individuales, como los pensamientos, la memoria, el razonamiento y la percepción que tiene la persona. Por eso a veces no analiza profundamente cómo la sociedad y el entorno en el que vive el individuo pueden influir en ciertos comportamientos o conductas. Si una persona tiene ciertas creencias, ciertas maneras de comportarse, ciertas actitudes, el enfoque cognitivo nos dice que se debe a sus pensamientos o interpretaciones personales. Otro enfoque nos diría que puede influir la cultura, la educación que ha recibido o las costumbres que trae desde casa, desde la familia o el grupo social en el que pertenece. Otra crítica o limitación es que no siempre considera la historia personal profunda de la persona. Significa que este enfoque no siempre analiza en detalle las experiencias pasadas importantes de una persona, como su historia de vida o las experiencias emocionales profundas. El enfoque cognitivo se centra más de cómo piensa una persona en el presente, por ejemplo, las ideas, sus interpretaciones y los pensamientos en una situación determinada. Por eso a veces no profundiza tanto en el pasado como la infancia, como las experiencias traumáticas o los conflictos emocionales profundos. ¿Qué quiere decir esto? Que se enfoca más en los pensamientos actuales, en cómo piensa la persona en el momento y no tiene en cuenta la historia personal o el pasado de una persona. Otra limitación de este enfoque es la excesiva racionalización. Dar demasiada importancia al pensamiento lógico o racional para explicar las emociones y el comportamiento. Pues este enfoque cognitivo plantea que si una persona cambia sus pensamientos negativos o irracionales, sus emociones y conductas también podrían cambiar. Un ejemplo, si una persona piensa, todos se van a burlar de mí cuando voy a hablar en público, como el ejemplo que daba, ¿qué diría el enfoque cognitivo? Intenta cambiar ese pensamiento por uno más realista. De pronto todos no se van a burlar, podrás hacerlo bien. Otro enfoque diría, pero aún cambiando ese pensamiento, la persona puede seguir sintiendo ese miedo o ese temor a hablar en público, porque muchas veces pues no es fácil cambiar el sentimiento que está llevando esa persona en el momento, como el miedo de hablar en público. No siempre esos pensamientos se podrán cambiar inmediatamente, como lo propone el enfoque cognitivo. Doy paso a continuación a mi compañera que nos va a hablar sobre las técnicas de intervención. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Marley Juliet Vargas y el día de hoy voy a hablarles sobre las técnicas de intervención, que son 4. La reestructuración cognitiva, el registro de pensamientos, el entrenamiento en resolución de problemas y la identificación de distorsiones cognitivas. Bueno, la reestructuración cognitiva consiste en ayudar a la persona a identificar aquellos pensamientos negativos o irracionales y reemplazarlos por algunas interpretaciones realistas y positivas que van encaminadas en la realidad. El registro de pensamientos. Aquí la persona aprende a identificar aquellas situaciones que generan algún tipo de malestar emocional y lo cual permite analizar cómo esos pensamientos influyen tanto en la vida diaria como en las emociones y en las conductas. El entrenamiento en resolución de problemas busca desarrollar algún tipo de habilidad para analizar las situaciones y llegar a una posible solución. Esa técnica ayuda a las personas a afrontar de manera efectiva algunos problemas que se presentan en la vida cotidiana. Y la identificación de distorsiones cognitivas permite reconocer los errores más comunes en el pensamiento, como lo son la generalización excesiva, lo que es el pensamiento todo nada o la catastrofización, lo cual la catastrofización es una distorsión cognitiva en la cual la mente anticipa a los peores escenarios y esto puede ocasionar algún tipo de estrés o ansiedad.
Para finalizar, tenemos unas conclusiones del enfoque cognitivo, los cuales nos lleva a decir que el enfoque cognitivo es una de las perspectivas más importantes de la psicología contemporánea. Se centra en el estudio de los procesos mentales que influyen en cómo las personas perciben, interpretan y responden a la realidad. Y una segunda que es como que el desarrollo cognitivo es el proceso por el cual aprendemos a razonar y resolver problemas, capacidades que nos permiten cuestionar el mundo que nos rodea. Muchas gracias.